Saludos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a su espacio Un Momento con el Pastor, en donde me dispongo a compartir con ustedes de la palabra del Señor. Recuerden que como siempre mi deseo es que el amor de Dios Todopoderoso y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Continuamos en el tema general del pecado y el subtema consecuencias del pecado. Estoy contándole historias cortas acerca de experiencias, historias en la Biblia de personas que pecaron contra Dios y eso les causó la muerte, para que usted entienda, mi hermano y mi hermana, que el pecado trae consecuencias graves. En esta ocasión, las consecuencias del pecado de Acán, basado en el libro de Josué, en el capítulo 7 y versículo 1. Vamos a orar. Santísimo Señor, le doy muchísimas gracias porque usted nos enseña acerca de las consecuencias del pecado, las cuales son graves, las cuales son mortales. Unos mueren inmediatamente, otros mueren después, pero todos moriremos a causa del pecado. Ayúdenos, por tanto, a entender que no debemos desobedecer su palabra, desobedecer sus mandatos. No debemos rebelarnos contra usted. Edifíquenos a través de su Espíritu Santo. Se lo pido en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hermanas, el pueblo de Dios iba a entrar en la tierra prometida, Canaán, y la primera ciudad a la que se enfrentaban, que tenían que destruir, era Jericó. Dios les dio instrucciones acerca de las cosas que no debían hacer, que no debían de tocar. En el capítulo 6 y versículo 17 del libro de Josué, dice: le dijo Dios al pueblo, y será la ciudad anatema, esto quiere decir maldita, designada para ser destruida, anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Note lo que dice el versículo 18: pero vosotros cuidaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Ese era el mandato de Dios, ese era el mandamiento de Dios. Eso era lo que ellos debían obedecer, ser precavidos y no dejarse atraer por las cosas de valor que verían dentro de la ciudad, porque la ciudad había sido declarada maldita, es decir, declarada para ser destruida. Solo algunos metales preciosos pasarían a ser del Señor. Pero el pueblo de Dios, desgraciadamente desobedeció, es decir, se rebelaron contra Dios. No cumplieron lo que Él les dijo, desobedecieron a su palabra, y ahí está el pecado, desobedecer. La palabra del Señor es grave, es peligrosísimo. Por eso en el capítulo 7 del libro de Josué, en el versículo 1, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, significa que violaron el mandamiento de Dios. En cuanto al anatema, no obedecieron, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema
y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Acán hizo, hermanos y hermanas, exactamente lo que hizo Adán y Eva. Exactamente desobedecieron. Acán hizo lo que no debía hacer, lo que Dios había prohibido. Es lo que está haciendo ahora la gente. Dios nos enseña en su palabra que nos alejemos del pecado, que nos alejemos del anatema, que nos alejemos, que no miremos, que no toquemos nada de lo que es pecado, de todo lo que es grave, porque eso nos causará problemas y hasta la muerte. Hermanos, hermanas, yo soy testigo de personas que se han rebelado contra Dios. Posiblemente uno de estos días le cuente alguna de las historias que murieron, hermanos, que se descarriaron, murieron porque violaron la ley de Dios, se rebelaron contra Dios, pecaron contra Dios. ¿Y qué pretendemos, hermanos y hermanas? Que usted le tema al pecado, que usted le huya al pecado, que usted no se arriesgue al pecado. Hemos tomado este tema porque el pecado es el tema de moda. El cristiano, la gente, todo el mundo peca contra Dios y por eso el Señor estableció desde el principio que el alma que pecare esa morirá, que todo aquel que pecare va a morir, que la paga del pecado es la muerte. Por eso murieron Adán y Eva, por eso han muerto miles de millones de personas por culpa del pecado, y cristianos también han muerto por culpa del pecado. Acán se rebeló contra Dios, pecó contra Dios, desobedeció, no le dio al centro de la voluntad de Dios, no obedeció nada y codició del anatema, codició un manto babilónico, codició oro y plata, y eso Dios lo había prohibido. Él no obedeció, él se rebeló contra Dios y las consecuencias serían graves, serían mortales. Por eso en el capítulo 7 y versículo 25 estaba Acán descubierto ya su pecado, él mismo lo había confesado y ahora venía la sentencia. Versículo 25 del capítulo 7, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Esto quiere decir que Acán y su familia murieron por su pecado. El pecado, mi hermano y mi hermana, no solamente trae consecuencias sobre el infractor, sino sobre aquellos que lo rodean. Cuídate, mi hermano y mi hermana. No peques, no pequemos contra nuestro Dios. Obedezcámosle, sometámonos a Él. Practiquemos su palabra. ¿Quieres vivir largo tiempo, mi hermano y mi hermana? Aléjate del pecado. Si estás pecando, renuncia al pecado. Y el Señor, en vez de matarte, te va a bendecir. Pero si te rebelas contra Dios, lo pagarás caro como Acán. Morirás también. Que el Señor te bendiga, mi hermano y mi hermana, y que estés bien.